Y dice ella, mi buen, y no voy a decir el nombre, mi buen, destierra esos tintes nocturnos y que tus ojos miren como amigo al rey de Dinamarca. No sigas para siempre con apretados párpados por entre el polvo buscando a tu noble padre. Bien sabes que es la ley común que todo lo que vive ha de morir, ha de pasar de la naturaleza hacia la eternidad. Rey de Dinamarca, padre... Ahí lo tenéis. Me acordaba bien de cuando conocí a Yuzu y empezamos a salir. En nuestra primera cita quedamos para comer y hablamos de muchas cosas. Ella pareció sentir simpatía hacia mí y me dijo que le gustaría verme otro día. Desde el principio y sin ninguna razón aparente, nuestros corazones conectaron. Dicho de otra forma, congeniamos a la perfección. Sin embargo, tardamos un tiempo en ser pareja, porque ella tenía un novio con el que salía desde hacía 2 años, aunque no parecía estar enamorada de él. De hecho, ni siquiera estaba segura de quererle. Es muy guapo, me confesó en una ocasión, pero un poco aburrido. Un hombre guapo pero aburrido. No conocía a nadie que encajara con esa definición, por eso no podía imaginármelo. Como mucho me imaginaba una comida con buena pinta pero sosa. Me preguntaba si eso podía contentar a alguien. También me confesó que siempre había sido muy débil con los guapos. Según ella, cuando estaba delante de un hombre apuesto, no era capaz de pensar razonablemente. No podía resistirse, por muy consciente que fuera de que había algún problema. Era quizá su mayor punto débil. Desde su agujero de arcilla escuchó el eco de las voces que lo llamaban y, como si de grillos se tratara, intentó ubicar a cada hombre dentro de los límites del olivar. Berreos como jaras calcinadas, tumbado sobre un costado, su cuerpo en forma de Z se encajaba en el hoyo sin dejarle apenas espacio para moverse. Los brazos envolviendo las rodillas y sirviendo de almohada y tan solo una mínima hornacina para el morral. Y se me ha parecido una cosa que no me deja verlo. No sé qué me ha pasado. Y tan solo una mínima hornacina para el morral de las provisiones. Había dispuesto una tapadera de varas de poda sobre 2 ramas gruesas que hacían las veces de vigas. Tensó el cuello y dejó suspendida la cabeza para poder escuchar con mayor claridad y, entrecerrando los ojos, aguzó el oído en busca de la voz que le había obligado a oír. No la encontró, ni tampoco distinguió ladridos, y eso le alivió porque sabía que solo un perro bien adiestrado podría descubrir su guarida. Un perdiguero o un buen trufero cojo, quizá un sabueso inglés, uno de esos animales de cortas patas leñosas y orejas lacias que había visto una vez en un periódico llegado a la capital. Por suerte para él, el llano no daba para... Qué pena. Allí solo había galgos. Bueno, lo voy a dejar ahí porque es que hay una parte que me queda ahí. Vale. Allí solo había galgos. Un día nevó por primera vez en mi vida y la Navidad empezó a acercarse. Un día nevó por primera vez en mi vida y la Navidad empezó a acercarse. Nunca la había pasado lejos de casa. Me entró una alegría infinita. Siempre he odiado la Navidad, sobre todo la Navidad en casa. Allá mi familia, que se las arreglara con el hermano ausente en la cena pascual. Aunque seguro que también ellos estaban felices con mi ausencia. Con excepción de mi padre, todos debían estar felices con mi ausencia. Uno menos que abrazar, deben estarse diciendo los condenados, porque ahí el único que se tomaba las cosas navideñamente era mi padre. Me dio pena recordarlo. Era lo más bueno que hay. Trabajó siempre hasta hacernos tomarle horror al trabajo. Era una mina de oro. Tenía que serlo, porque había procreado a la más importante colección de psicoanalizables de los últimos tiempos en Lima. Haz como si estuvieras en el ejército, decía tía Lidia. Una cama individual de colchón semiduro cubierto con una colcha blanca rellena de borra. En la cama no se hace nada más que dormir, o no dormir. Intento no pensar demasiado. Como el resto de las cosas, el pensamiento tiene que estar racionado.
Hay muchos que no soportan pensar. Pensar puede perjudicar tus posibilidades, y yo tengo la intención de resistir. Sé por qué el cuadro de los lirios azules no tiene cristal, y por qué la ventana solo se abre parcialmente, y por qué el cristal de la ventana es inastillable. Lo que temen no es que nos escapemos, al fin y al cabo no llegaríamos muy lejos, sino esas otras salidas, las que puedes abrir en tu interior si tienes una mente abundante. Pues se apreciaba con una elegante ojos ávidos bajo una frente exenta de remordimiento, en ascenso, amable además y casi sinceramente afectuoso, porque robaba convencido de que al hacerlo se limitaba a ejercer un derecho que le correspondía. Invierno, y los niños temblaban de frío frente a la puerta delantera, con sus siluetas recortadas contra una casa en llamas. Invierno, y un hombre salía a la calle, dejaba caer las gafas al suelo y disparaba a un perro. Verano, y él vio que a los niños se les rompía el corazón. Otoño otra vez, y los niños necesitaban a Bob. Atticus tenía razón. Solo poniéndose en el lugar de un hombre y viviendo como él, se le llega a conocer. Quedarme de pie en el porche de los Radley me bastó. No se conoce a una persona hasta que no se pone uno en sus zapatos. Mientras regresaba a casa, pensé en Jen y Jen y yo nos haríamos mayores, pero no nos quedaría mucho más que aprender, excepto posiblemente álgebra. Una de cal y otra de arena, así es la vida. Ayer Wikas me tiró la cal y hoy viene la arena para cambiar mi suerte. El ferry surca el mar sereno y nos devuelve a Estambul, después de nuestra visita a las Islas Prinquipos. Y cuando hablo de las islas, no me refiero a las 4 del grupo, sino a una sola, la propia Prinquipos. Las demás las vimos de lejos, cuando el barco pasó por delante o mientras atracaba en la escala, como la llama la señora Muratoglu. Todos deseábamos visitar Galki y la escuela de teología, pero estaba cerrada. Así que terminamos en Prinquipos, pequeña la isla, según nos explicó la señora Muratoglu, que conocía la historia de cada mansión de madera, de todos los viejos propietarios griegos y de algunos armenios y judíos. Nosotros nos comimos montones de fondos de la Unión Europea y no fuimos capaces de crear un mísero registro de la propiedad, mientras que la señora Muratoglu se sabe de memoria a quién pertenecen las fincas de los griegos de aquí. Mi móvil suena en cuanto atracamos en Proti, la isla más cercana a Estambul. Leo en la pantalla el número de Caterina y me entra el pánico. ¿Cómo debo hablarle? Todas las opciones están abiertas, como se suele decir, desde un seco dime o te escucho hasta el más tierno ¿cómo estás, hija mía? Resuelvo el dilema recurriendo a una expresión neutra que podría utilizar tanto con mi mujer como con mi hija, incluso con algún colega que no veo desde hace tiempo. Vaya, qué sorpresa. Veo que Adriani me mira extrañada y me alejo hacia la popa del barco, para poder hablar tranquilamente, libre de miradas inquisitorias. Oh, Arán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas, y que de acuerdo con tu intención. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo, para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste, ni terreno, ni mortal, ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias, podrás regenerarte
según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas. Terminemos ya con esto, vieja mujer. Vieja mujer, gritó ella, tienes valor, no puede negarse. Bien, vamos a ver esto, señor mío. Se inclinó hacia él y su voz se convirtió en un susurro. Vas a sentir dolor en la mano y Migón Yabar tocará tu cuello, y la muerte será tan rápida como el hacha del verdugo. Retira la mano y el Gonyabar te matará. ¿Has comprendido? ¿Qué hay en la caja? Dolor. El escozor se hizo más intenso en su mano. Apretó los labios. ¿Cómo es posible que esto sea una prueba?, se preguntó. El escozor se convirtió en comezón. ¿Has oído hablar de los animales que se devoran una pata para escapar de una trampa?, dijo la vieja mujer. Esa es la astucia a la que recurriría un animal. Un humano permanecerá cogido en la trampa, soportará el dolor y fingirá estar muerto para coger por sorpresa al cazador y matarlo, y eliminar así el peligro para su especie. La comezón aumentó de intensidad hasta llegar a quemar. ¿Por qué me hacéis esto?, preguntó. Para determinar si eres humano. Ahora, silencio. Era una sensación que don Fabricio conocía desde siempre. Hacía decenios que sentía cómo el fluido vital, la facultad de existir, la vida en suma, y quizá también la voluntad de seguir viviendo, iban retirándose lenta pero continuamente de él, como se agolpan y van pasando uno tras otro, sin prisa y sin pausa, los granitos por el estrecho orificio de un reloj de arena. En ciertos momentos de intensa actividad, de gran concentración, aquel sentimiento de pérdida continua desaparecía para volver a presentarse intacto en cualquier pausa, por breve que fuese, y entonces nos recuerda que siempre ha estado allí, vigilante, aunque no lo oyéramos. Por el puente de Toledo pasaba una procesión de mendigos y mendigas, al cual más desastrados y sucios. Salía gente para formar aquella procesión del harapo, de las cambroneras y de las injurias. Llegaban del Paseo Imperial y de los 8 Hilos, y ya en filas apretadas entraban por el puente de Toledo y seguían por el camino alto de San Isidro a detenerse ante una casa roja. Esto debe ser la doctrina, dijo Roberto a Manuel, señalándole un edificio que tenía un patio con una figura de Cristo en medio. Se acercaron los dos a la verja. Era aquello un cónclave de mendigos, un conciliábulo de la corte de los milagros. Entonces no sabía qué buscaba Fray Guillermo y, a decir verdad, espera, que tengo que quitarlas. Aún ahora lo ignoro y supongo que ni siquiera él lo sabía, movido como estaba solo por el deseo de la verdad y por la sospecha que siempre percibí en él de que la verdad no era la que creía descubrir en el momento presente. La Julieta vino expresamente a la pastelería para decirme que antes de rifar el ramo, rifarían cafeteras, que ella ya las había visto, preciosas, blancas, con una naranja pintada cortada por la mitad, enseñando los gajos. Yo no tenía ganas de ir a bailar, ni tenía ganas de salir porque me había pasado el día despachando dulces, y las puntas de los dedos me dolían de tanto apretar cordeles dorados y de tanto hacer nudos y lazadas, y porque conocía a la Julieta, que no tenía miedo a trasnochar, y que igual le daba dormir que no dormir, pero me hizo acompañarla quieras que no, porque yo era así, que sufría si alguien me pedía algo y tenía que decirle que no. Iba de blanco, de pies a cabeza, el vestido y las enaguas almidonadas, los zapatos como un sorbo de leche, las arracadas de pasta blanca, 3 pulseras de aro que hacían juego con las arracadas, y un bolso blanco, que la Julieta me dijo que era de hule, con el cierre haciendo como una concha de oro. Leves toques en el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana. De nuevo nevaba. Soñoliento vio cómo los copos de plata y de sombras caían oblicuos hacia las luces. Había llegado la hora de variar su rumbo al poniente. Sí, los diarios estaban en lo cierto. Nevaba en toda Irlanda.
Caía nieve en cada zona de la oscura planicie central y en las colinas calvas. Caía suave sobre el Mégano de Allen, y más al oeste, suave caía sobre las sombrías, sediciosas aguas de Shannon. Caía así en todo el desolado cementerio de la loma donde yacía Michael Fury muerto. Reposaba, espesa al azar, sobre una cruz corva y sobre una losa, sobre las lanzas de la cancela y sobre las espinas yermas. Su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve la nieve como el descenso de su último ocaso sobre todos los vivos y sobre los muertos. Story so far. In the beginning, the universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move. La historia hasta ahora. En el principio se creó el universo. Esto ha enfadado mucho a un montón de gente y generalmente se ha considerado como una mala decisión. Una joven en traje de noche, con la espalda delgada y morena, y el pelo rubio recogido tras las orejas con prendedores de diamantes, pasó irguiendo sobre el cuello largo y grácil un rostro frío, anguloso, burlón, con las mejillas encendidas por el baile. La señora Bemer miró a su hija con melancólica satisfacción y sonrió. «Qué guapa es», se dijo una vez más, «y qué alta, lleva un vestido precioso». Luego se apartó para dejar que las parejas se detuvieran bajo el ramo de muérdago sujeto con cintas azules que adornaba la puerta. Suspiró. Era una mujer madura. La fiesta de Nochevieja, las parejas de baile, la música, las voces de los jóvenes, todo la agitaba y la entristecía. El cansancio, la desconfianza hacia la providencia mezclada con una taciturna gratitud por el año transcurrido sin muertes ni enfermedades graves, le hicieron inclinar pesadamente el rostro, cansado y rojizo. A través de los impertinentes de nácar, examinó fríamente a las amigas de su hija, todas por el estilo, maquillaje, joyas de mujer. Christiane es tan distinta. Rodeada de amigos, Christiane se disponía a salir. A partir de una gota de agua, decía el autor, cabría al lógico establecer la posible existencia de un océano Atlántico o unas cataratas del Niágara, aunque ni de lo uno ni de lo otro hubiese tenido jamás la más mínima noticia. La vida toda es una gran cadena cuya naturaleza se manifiesta a la sola vista de un eslabón aislado. A semejanza de otros oficios, la ciencia de la deducción y el análisis exige en su ejecutante un estudio prolongado y paciente, no habiendo vida humana tan larga que en el curso de ella quepa nadie alcanzar la perfección máxima de que el arte deductivo es susceptible. Antes de poner sobre el tapete los aspectos morales y psicológicos de más bulto que esta materia suscita, descenderé a resolver algunos problemas elementales. Por ejemplo, cómo apenas divisada a una persona cualquiera, resulta acceder o inferir su historia completa, así como su oficio o profesión. Parece un ejercicio pueril y sin embargo afina la capacidad de observación, descubriendo los puntos más importantes y el modo de encontrarles respuesta. Las uñas de un individuo, las mangas de su chaqueta, sus botas, la rodillera de los pantalones, la callosidad de los dedos pulgar e índice, la expresión facial, los puños de su camisa. Todos estos detalles, en fin, son prendas personales por donde claramente se revela la profesión del hombre observado. Que semejantes elementos, puestos en junto, no iluminen al inquisidor competente sobre el caso más difícil, resulta sin más inconcebible. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página.
De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Todos necesitamos que alguien nos mire. Sería posible dividirnos en 4 categorías, según el tipo de mirada bajo la cual queremos vivir. La primera categoría anhela la mirada de una cantidad infinita de ojos anónimos, o dicho de otro modo, la mirada del público. La segunda categoría la forman los que necesitan para vivir la mirada de muchos ojos conocidos. Estos son los incansables organizadores de cócteles y cenas. Son más felices que las personas de la primera categoría, quienes cuando pierden a su público tienen la sensación de que en el salón de su vida se ha apagado la luz. A casi todos ellos les sucede esto alguna vez. En cambio, las personas de la segunda categoría siempre consiguen alguna de esas miradas. Luego está la tercera categoría, los que necesitan de la mirada de la persona amada. Su situación es igual de peligrosa que la de los de la primera categoría. Alguna vez se cerrarán los ojos de la persona amada y en el salón se hará la oscuridad. Y hay también una cuarta categoría, la más preciada, la de quienes viven bajo la mirada imaginaria de personas ausentes. Son los soñadores. ¿Sabes qué es lo más hermoso de aquí? Mira, nosotros caminamos, dejamos todas esas huellas sobre la arena, y ahí se quedan, precisas, ordenadas. Pero mañana, cuando te levantes, al mirar esta enorme playa no habrá ya nada, ni una huella, ni una señal cualquiera, nada. El mar borra por la noche, la marea esconde, es como si no hubiera pasado nunca nadie, es como si no hubiéramos existido nunca. Si hay un lugar en el mundo en el que puedes pensar que no eres nada, ese lugar está aquí. Ya no es tierra, todavía no es mar, no es vida falsa, no es vida verdadera, es tiempo, tiempo que pasa, y basta. Tirar el cobertor era muy sencillo, solo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo, pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que, sin interrupción, se hallaban en el más dispar de los movimientos y además no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces era la primera la que se estiraba, y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían como liberadas por una agitación grande y dolorosa. No hay que permanecer en la cama inútilmente, se decía Gregorio. Nos despertamos en medio de la oscuridad, sin saber nada de lo que sabíamos. ¿Dónde estamos? ¿Qué ocurre? Por un momento no recordamos nada. Ignoramos si somos niños o adultos, hombres o mujeres, culpables o inocentes. Estas tinieblas son las de la noche o las de un calabozo. Con más agudeza aún, ya que se trata del único equipaje que tenemos, sabemos lo siguiente: estamos vivos. Nunca lo estuvimos tanto. Solo estamos vivos. ¿En qué consiste la vida en esta fracción de segundo durante la cual tenemos el raro privilegio de carecer de identidad? En esto, tener miedo. No obstante, no existe mayor libertad que esta breve amnesia del despertar. Porque lo que no entendí entonces, lo que únicamente entiendo ahora, cuando te lo cuento a ti, que no lo conociste y no puedes saber hasta qué punto había cambiado,
y lo imaginas, supongo, como un personaje literario, es que al perderlo a él, yo no estaba perdiendo al único hombre a quien podía llamar mi amigo, sino el derecho a recordar, a saber cómo había sido mi vida antes de que renunciara para siempre a ella. Las cosas existen solo si hay alguien, un interlocutor o un testigo, que nos permita recordar que una vez fueron ciertas. Por eso él decía que la peor desdicha de un amante no es perder el amor, sino quedarse solo con su memoria, quedarse ciego, precisaba, recordando unos versos de don Pedro Salinas, que recitaba siempre y que tal vez has visto subrayados en ese libro suyo que hay en la biblioteca. Que hay otro ser por el que miro el mundo, porque me está queriendo con sus ojos. Nancy, según confesó una vez a su amiga y profesora de economía doméstica, la señora Polly Stringer, era invariablemente la última de la familia en acostarse y consideraba a las 12 de la noche su momento de egocentrismo y vanidad. Era el momento de entregarse al rutinario tratamiento de belleza, al rito de limpiarse el cutis y aplicarse una crema, un rito que los sábados incluía también un lavado de cabeza. Aquella noche, después de secarse el pelo, lo cepilló, lo recogió con un finísimo pañuelo y sacó del armario la indumentaria que pensaba ponerse el día siguiente para ir a la iglesia. Medias, mocasines negros y un vestido de terciopelo rojo, el más bonito que tenía, confeccionado por ella misma, vestido que habría de servirle de mortaja. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesita mayores explicaciones sobre mi persona, aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué. En realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase de todo tiempo pasado fue mejor no indica que antes sucedieran cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la venganza. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción. Un individuo es pernicioso, pues se lo liquida y se acabó. Es lo que yo llamo una buena acción. Piensen cuánto peor es para la sociedad que este individuo siga destilando su veneno y que una vez eliminado se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a 6 o 7 tipos que conozco. Que el mundo es horrible es una verdad que no necesita demostración, bastaría un hecho para probarlo. En todo caso, en un campo de concentración un espianista se quejó de hambre y entonces le obligaron a comerse una rata, pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que quiero hablar ahora. Ya diré más adelante, si hay ocasión, algo sobre este asunto de la rata. Este río quiero vivir, pensó. Es el mismo que atravesé en mi ida hacia los hombres niños. Entonces un amable barquero me pasó el río. Quiero ir junto a él. En su choza se inició para mí una nueva vida, que se ha hecho vieja y ha muerto. Ojalá que mi nueva vida encuentre allí su principio. Miró delicadamente la corriente, sus transparentes linfas verdes, las cristalinas líneas de su dibujo lleno de misterios. Vio ascender del fondo perlas luminosas, vio flotar sobre sus espejos unas pompas que reflejaban el azul del cielo. Con 1000 ojos le miraba el río, con sus verdes, con sus blancos, con sus cristales, con su celeste azul. Cómo amaba este agua, cómo le encantaba, cuán agradecido estaba a ellas. Oía hablar a la voz en su corazón, que despertaba de nuevo y le decía: ama esta agua, permanece junto a ellas, aprende de ellas. O si él quería aprender de ellas, quería escucharlas.
Quien comprendiera este agua y sus misterios, le parecería que llegaría a comprender muchas otras cosas, muchos misterios, todos los misterios, pero de todos los misterios del río, hoy no veía más que uno, que había conmovido su alma. Vio que ésta corría y corría, corría sin cesar, y sin embargo siempre estaba allí, siempre era la misma, nueva. El amor no es sino la acuciante necesidad de sentirse con otro, de pensarse con otro, de dejar de padecer la insoportable soledad del que se sabe vivo y condenado, y así buscamos en el otro no quien el otro es, sino una simple excusa para imaginar que hemos encontrado un alma gemela, un corazón capaz de palpitar en el silencio enloquecedor que media entre los latidos del nuestro, mientras corremos por la vida o la vida corre por nosotros hasta acabarnos. Comenzó una nueva vida para mí. Había visto a mi padre derrumbarse y mi infancia ya nunca volvería a ser la misma. La madre que siempre había estado en casa ahora se pasaba el día entero trabajando en Hannes. El hermano con el que siempre había podido contar trabajaba para Lindenberg al salir de la escuela, y el padre que había plantado cara de un modo tan desafiante a todos aquellos antisemitas bisoños en la cafetería de Washington lloraba ruidosamente con la boca muy abierta. Lloraba al mismo tiempo como una criatura abandonada y como un hombre sometido a tortura, porque se veía impotente para detener lo imprevisto. Y la elección de Lindenberg me había dejado muy claro que el despliegue de lo imprevisto estaba en todas partes. Lo implacablemente imprevisto que había dado un vuelco erróneo era que en la escuela estudiábamos como historia una historia inocua, donde todo lo inesperado en su época está registrado en la página como inevitable. Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos al portal. Las farolas de las Ramblas dibujaban una avenida de vapor, parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. Al llegar a la calle Arco del Teatro, nos aventuramos camino del Naval, bajo la arcada que prometía una bóveda de bruma azul. Seguía a mi padre a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, hasta que el rehelés de la Rambla se perdió a nuestras espaldas. La claridad del amanecer se filtraba desde balcones y cornisas, en soplos de luz sesgada que no llegaban a rozar el suelo. Finalmente, mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada ennegrecido por el tiempo y la humedad. Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio o un museo de ecos y sombras. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Un hombrecillo con rasgos de ave rapaz y cabellera plateada nos abrió la puerta. Su mirada aguileña se posó en mí impenetrable. «Buenos días, Isaac. Este es mi hijo Daniel», anunció mi padre. «Pronto cumplirá 11 años y algún día él se hará cargo de la tienda. Ya tiene edad de conocer este lugar». El cambio de sexo, aunque alteraba su futuro, no alteraba en nada su identidad. Sus rostros, como demuestran los retratos, seguían siendo prácticamente iguales. Su memoria podía remontar sin obstáculos todo el curso de su vida pasada. Alguna leve vaguedad podía darse, como si algunas gotas oscuras hubieran caído en el claro estanque del recuerdo. Ciertas cosas se habían debilitado un poco, pero eso era todo. Al parecer, el cambio se había operado de forma indolora y completa, de tal modo que la propia Orlando no se extrañó.